de esto, repito, nos están obligando, porque también yo soy parte de ese grupo de personas que protestan contra la corrupción instituida en este gobierno. No que los gobiernos anteriores hayan sido santos o inmaculados, sino que estos han potencializado la corrupción y la han de alguna manera profesionalizado, porque el que está a la cabeza de ese grupo corrupto y mafioso es el político hasta ahora más exitoso en los últimos 15 años. Podríamos decir que de él depende y de él ha descendido todo este entramado para poder mantener estas instituciones con la corrupción que hoy manifiestan. Entonces, estos grupos sociales que se manifiestan a través del grupo Poder Ciudadano, que es una organización, una fuerza de movimiento en la sociedad con mucho poder y mucho alcance, porque ayer se celebraron en las 31 provincias del país, se celebraron las cadenas humanas. ¿Qué indica eso? Que si ellos nos hubieran dejado hacer nuestro trabajo en paz, tal vez esto no se hubiera expandido. Ayer habían cerca de 700 personas frente al Palacio Presidencial. La primera vez había menos de 100, pero producto de la acción que ha tomado el gobierno de forma de reprimir, de no escuchar en voz del Ejecutivo, porque el Ejecutivo ahora se ha dado la tarea de no responder preguntas a los periodistas, de hacer lo que le da, digamos así, su voluntad y de no tener que dar cuenta a nadie. Y entiendo que es una actitud irresponsable y hasta cierto punto abusiva del presidente de la República, porque él está llamado a responder al menos a los periodistas, que haga ruedas de prensa como hace Obama, que es más importante que él. Obama realmente es un presidente que asume su rol como tal. Responde preguntas a los periodistas, incluso preguntas álgidas y calientes, duras, y las responde de manera diplomática, pero lo hace. ¿Por qué el presidente de aquí solamente se preocupa por evadir y eludir? Yo pudiera responder porque es una pregunta retórica, o porque grandes son sus pecados, porque grandes son sus culpas, porque incluso si acaso tuvo algo de conciencia, ese poquito algo de conciencia que le queda, le remuerde, porque sabe que él está engañando a este pueblo y que le está violando a este pueblo. Lo que está haciendo, al no responder a casos tan resonantes, por lo menos, como el caso del joven que se suicidó, en las oficinas de la OISOE, como el caso de la libertad de este sicario, el vínculo que tienen los jueces con la corrupción, la impunidad, el soborno, que son hechos que a él le competen porque es el ejecutivo, él es el máximo representante de la nación. Él debe, por su propia investidura, al menos guardar la apariencia. Pero cuando lo hace de muy mala forma, porque él piensa que este pueblo es tonto. Y cuando sale en televisión diciendo que este gobierno está luchando contra la corrupción porque está aplicando una política de transparencia total en su accionar político, yo me imagino a la gente que tiene un poquito de conciencia como sonríe, de manera tal vez irónica, porque parece ser que el presidente de la República, a quien todas estas cosas le van en sus hombros, porque realmente él, como presidente, puede, mediante decreto, cerrar OISOE, porque OISOE no depende de la Constitución, no es un ministerio, no recibe un presupuesto por ley, en el presupuesto, digamos, porque es un ministerio que se encuentra en la Constitución misma como parte del estamento del Estado. No, es una institución que se ha creado para esos fines, que todos los gobiernos la han utilizado para esos mismos fines, para apañar la corrupción, para ocultar la corrupción. Pero esta gente, como dijo un amigo ayer, esta gente realmente hay que sacarle su comida aparte. Estos son los mejores haciendo tramas para poder robar y delinquir. Bueno, don Jaime, mire, la clase política dominicana, la clase política gobernante, es lo que más se aproxima a una clase delincuencial, aunque usen camisa blanca con gemelo, corbata y traje fino. Y hay una cultura en esa dirección. Yo pienso que quien creó la OISOE fue Balaguer o Leonel.
No sé. No, eso vino pero de recuerde que cuando Leonel sube al poder, nombra a Jimmy Durán como ministro de Obras Públicas y a De Andino en esa oficina. Y el poder de Andino en esa oficina era tan absoluto que Jimmy Durán tuvo finalmente que renunciar, siendo Jimmy Durán el gran amigo político de Leonel y un mentor en política internacional de Leonel. Jimmy Durán fue durante mucho tiempo el gran experto en República Dominicana en materia de política internacional. Tuvo que renunciar, pero claro, De Andino había puesto los cuartos, la plata para la campaña del 96, y entonces tenía un gran peso. Esta oficina, según el nombre, es supervisora de obras del Estado. Es decir, está para vigilar, para supervisar, no está para construir. Sin embargo, desde esa oficina se maneja un presupuesto mucho mayor que el de obra pública, porque no tiene la gran empleomanía, la gran infraestructura que tiene obra pública, pero sí tiene el efectivo. Entonces, tiene más recursos. ¿Para qué? Para desde ahí generar alcancías que le sirvan al presidente de turno para cuando salga de ahí. Son las llamadas alcancías de las que habló Narciso en un momento dado y de las que sigue hablando. Pero esta clase política nuestra es tan especial que ellos, para llegar al poder, tienen un discurso, una promesa, unos análisis, y una vez llegan al poder hacen exactamente todo lo contrario. E incluso cuando salen del poder se olvidan que pasaron por el poder y que hicieron todas las bellaquerías del mundo, y entonces empiezan a ser demagogos de nuevo, a ofrecer de nuevo. Recuerde que recientemente un expresidente de la República, aquel que según un compañero suyo de partido dijo que él lo aplastó con los recursos del Estado, y ahora va, creo que a México, a dar una conferencia, y él condena a los políticos que, estando en el poder, usen los recursos públicos para campaña política. Óigame Dios, porque aquí se juega como a que el pueblo no tiene memoria. Entonces, esta clase política gobernante en la República Dominicana, no solamente que hay que pasearla electoralmente, hay que pasearla de otra manera, porque aquí estamos abocados, convocados y urgidos de una revolución social que ponga la cosa en orden. Porque no es simplemente desplazarlo del poder. ¿Y qué vamos a hacer con los recursos que ellos se han robado? ¿Se les va a permitir que los sigan usufructuando? Que los laven, porque ese es un dinero sucio. Dinero que viene del narco o de la corrupción pública o privada es un dinero sucio, porque todo dinero que usted no se consigue con el fruto de su trabajo es un dinero sucio. Ya sea lo que pasó en Baninter, o lo que pasó en el Banco del Progreso, o en el Banco de la, o en cualquier banco, o lo que pasa en un ministerio del Estado, eso es sucio, porque eso no se corresponde con un ejercicio de su trabajo, que puede ser su trabajo físico o su trabajo intelectual. Entonces, ¿vamos a permitir que todos se salgan con la suya? No. Este pueblo tiene que hacer tabla rasa con esa delincuencia de cuello blanco, porque estos delincuentes de cuello blanco son los que más daño le hacen al país. Usted coge 1000 delincuentes del Capotillo, de Gualey, o del Naco, o de Arroyo Hondo, porque hay en todas partes. 1000 delincuenticos de eso, no importa de qué extracción vengan, o de qué sector social. Pero el daño que ellos le hacen es menor al daño que le hace un delincuente de cuello blanco. Porque esos delincuenticos se roban un celular, o una cartera que tiene 2 o 3 mil pesos, o le arrancan una computadora de uso personal, o una lacto, como le llaman. Y eso tiene un valor de 2 o 3 mil pesos. Pero y aquel funcionario que luego llega al Senado de la República y acumula una fortuna que declara de 25 mil millones de pesos, que usted sabe al final que no son 25 mil millones, que eso puede ser 300 mil millones de pesos. Ese dinero es un dinero sucio, es un dinero que se evitó o que se impidió que llegara a educación o a salud pública, fármacos para los enfermos, los dominicanos, las dominicanas. O es un dinero que no llegó al campo, a la agropecuaria, para la producción y la generación de riqueza y la generación de empleo. O es un dinero que no se usó para construir vivienda a bajo costo para los más necesitados.
o para poner un salario digno a guardias y policías, o a los maestros, o a los empleados públicos, cual que sea la denominación, a los agrónomos, o a los abogados que trabajan en la consultoría jurídica de una institución, o para subsidiar alimentos a los más pobres. No, pero se los roban. Entonces, cuando un delincuente de cuello blanco se lleva 25.000, 50.000, 200.000 millones de pesos, le hacen más daño a la sociedad que lo que hacen 100, 200, 300 delincuenticos de poca monta. No es que yo justifique aquello. Aquellos son una expresión de la descomposición social a la que lo han llevado a la clase gobernante. Y cuando digo clase gobernante, digo los políticos, digo los banqueros, digo los hacedores de opinión pública, digo algunos pastores, digo algunos obispos, porque hay obispos que aunque tienen el juramento del celibato, se le conocen sus muchachos y mandan un mal ejemplo, o aquellos pastores que han violado a una niña, a un niño, mandan un mal ejemplo. Entonces, los hombres, las mujeres públicas tienen que ser transparentes, tienen que ser ejemplos. Los maestros, las maestras tienen que ser ejemplos para que esos niños, esos adolescentes tengan una buena guía, un buen ejemplo a seguir. Entonces, la descomposición de la sociedad tiene responsable. Los que manejan los medios de comunicación tienen una cuota de responsabilidad porque no usan los medios de educación para formar, para crear conciencia, para educar en valores o para no ser permisivo con el uso de un lenguaje inapropiado o con la transmisión de películas que solo incitan a la violencia, al robo, al atraco, porque eso es otra cosa. Aquí hay películas que le enseñan a los jóvenes cómo hacer un atraco, cómo calcular un atraco. Entonces, el problema es mucho más complejo. Ahora, hay que ver de dónde viene esto. La transculturación del imperio y de los imperios para llevar a la juventud de nuestro pueblo a olvidarse de los valores, a olvidarse de los principios y del amor a su patria, para ello hacer y deshacer con esa política que han estado implementando, de llevar a esa juventud a descarriarse, a que solo piense en lo material, en las cosas banales y las cosas espirituales, los valores espirituales, los valores culturales, los valores de identidad con su patria, con su familia, con su bandera, con su himno, con su música, con sus tradiciones, con su cultura culinaria. Están barriendo con todo eso en aras del señor negocio. Entonces, lo que usted está mencionando con el tema de la OISOI, la represión policial, no busquen ahora dos chivos expiatorios en un teniente y en un cabo que se excedieron, no. Hay una directriz del Palacio, del presidente de la República, porque no responde a los cuestionamientos, porque no pone freno a la corrupción. Hay una responsabilidad que parte del Palacio Nacional y que continúa, porque ese silencio lo asume el jefe de la policía como si fuera una orden, como si fuera una señal de lo que tiene que hacer. Reprimir. ¿Y reprimir a quiénes? A gente de mucho talento, a gente que quiere una sociedad en valores, a gente que se opone al robo, a las malas prácticas, a las malas artes. Porque en este país es un pecado ser decente. En este país es un pecado ser patriota. En este país es un delito ser duartiano. Entonces yo como duartiano me convierto para la clase gobernante en una especie de delincuente. Porque yo pregono los ideales de patria de Juan Pablo Duarte, el primer hombre que rindió cuenta de unos recursos públicos puestos en sus manos. Y como ellos no quieren rendir cuenta, sino robar, entonces, quien proclama el pensamiento del padre de la patria es un peligro para ellos. De eso se trata Jaime Meléndez. Y hay preocupaciones fundamentales al respecto. De lo que usted ha dicho, es verdad, yo estaba escuchándolo con mucha atención, pero el daño más grande que le han hecho estos políticos inmorales, perversos, ha sido el daño moral. Porque lo que usted estaba diciendo, a estas personas que pueden ahora buscar como ese chivo expiatorio, los pequeñitos, no son verdaderos culpables, son los de arriba, que mandan un mensaje distorsionado a ellos. Quizá este pueblo pueda recuperarse del robo tan grande que han hecho estos políticos, porque aquí hay grandes recursos, eso
Eso es verdad. Aquí hay una cantidad de recursos increíble. Si no fuera así, no hubieran tantas aquí concesiones mineras. En todo el país, aquí hay más de 600 concesiones mineras, que la hizo el gobierno pasado, que es este mismo gobierno, que la ha continuado y lo ha refrendado. El daño que se le ha hecho a este pueblo, por lo menos este gobierno, no digo los anteriores tampoco son inocentes, pero al menos le ha hecho un gran daño, un daño tan grande que tardará quizás unos 100 años, no diré tanto, quizás unos 50 años o más, quizás 60 años, con una política de gobierno activa, pero tiene que haber ahí lo que se llama un proyecto de nación sostenido, para poder llevar, por lo menos, tener resultados en corto o mediano plazo, a 15, 20, 25, 30 años. Y tiene que ser en base a la educación. Cuando yo escucho al presidente de la República y sus personeros diciendo que en el país hay una revolución educativa, realmente me da risa. Y la risa es irónica, cínica, sarcástica. Porque no se puede hacer una revolución educativa cuando lo que se está haciendo a través de esta famosa revolución no es nada más que fomentando la corrupción y apañando la impunidad. Porque ya para nadie es un secreto ya los escándalos que han habido respecto de las mismas escuelas que se están construyendo, los edificios que no son escuelas. Ojo, una escuela no es un edificio, una escuela no es un plantel, una edificación. Una escuela es un conglomerado de personas y un hombre con vocación para enseñar a personas. Eso es una escuela. Tiene que haber eso. Entonces, cuando yo escucho lo que dice este gobierno respecto a la educación, tal revolución no se está dando, porque este pueblo lo que está es agudizando más lo que el tema inicial, o parte del tema inicial, que es la inseguridad. Si no se educa este pueblo, tendremos que hacer más cárceles. Si no se educa este pueblo, tendremos que matar más delincuentes, porque usted no sabe ahora quién es que le ha dado autoridad a la policía para matar a los delincuentes, lo que ellos llaman delincuentes, porque a cualquier persona aquí que no le caiga bien a un funcionario o un alto militar, agarra y le da 3 tiros y después dice que era delincuente. ¿Y quién te pinta que no era delincuente? Aunque la familia se raje diciendo que no era delincuente y lo demuestre con una hoja tal vez que era un buen estudiante, 1000 cosas, ya el jefe de la policía dijo que era delincuente y la gente cree eso. O sea, aquí la policía está de alguna manera trayendo el sicariato, está ejecutando personas y tildándolo de delincuente. Entonces, el daño moral que se le ha hecho a este pueblo lo ha llevado a la degradación social que hoy exhibe, que la gente por un celular te mata, que la gente por quitarte una cartera, se atreva hasta, a acabar con tu familia entera, metrallarte si es posible. Entonces, yo creo que el peor daño que se le ha hecho a este pueblo es el daño moral, porque pasará más de 50, 60, quizás 100 años y no se va a recuperar. Don Jaime, también juegan al silencio y al olvido. Eso mismo. Lo otro es que con un tema te quieren tumbar otro, con un escándalo quieren tumbar otro. Por ejemplo, el tema de la soga, que era un sicario, teniente de la policía en Santiago. Ha sonado. La soga está en su casa. Ha sonado como que lo quieren de nuevo regresar porque quieren que haga algunos trabajos. Claro. Han dicho pero la soga siempre estaba en su casa. Sí. Y el jefe de la policía anterior lo sabía. Y lo sabe y lo sabía Guzmán Fermín. Es decir, y está en su casa. Nunca se fue del país. Ese líder un secuestro. Y a ese lo inició el procesamiento fue Jenny Berenice cuando estaba en Santiago. Pero juegan al silencio. Sí, pero igual ahora, el tema de los jueces, hay quienes dicen que para catapultar o para llevar al olvido el tema Félix Bautista. Claro. Con el tema ahora el escarceo judicial. Claro, pero son informaciones que estaban ahí hace rato y no actuaban. Tienen los expedientes ahí y buscan el momento más adecuado para con un escándalo tapar el otro o dar por concluido otro escándalo. El tema que usted señala del jefe de la policía o de los policías que mandan a fusilar a un supuesto atracador o delincuente, ellos dictan una sentencia de muerte. Claro. Y lo matan porque ellos son jueces. Ellos dicen, mira la palabra, que se entregue por la vía que ellos consideren. Cuando dicen eso es que lo van a matar. Es una sentencia de muerte. Sí, claro que sí. Y lo otro es que ellos dictan una sentencia y te declaran delincuente. Y ya tú eres un delincuente porque ellos lo declararon. Así es. Y no importa ley. Es decir, estamos en un momento muy difícil, muy delicado de la vida institucional, de la vida política de la República Dominicana. Y esto tiene que cambiar.
Voz para el Cambio es un espacio de compromiso con ese cambio, con la transformación necesaria, pero la transformación radical de la sociedad dominicana, o de la forma de hacer política, o de la forma de relacionarnos políticamente, de la manera de conducir la cosa pública. Y usted decía, ¿y por qué Danilo o el presidente no escucha? Y es un pecado escuchar a su pueblo. Usted está ahí porque el pueblo lo eligió. ¿O es que no pueden copiar del ejemplo de Pepe Mujica? Con la sencillez, con la humildad que aquel hombre se comportó durante 4 años que fue presidente de Uruguay. Y cómo el mundo admira a Pepe Mujica. Porque no andaba llevándose el mundo por delante. Y aquí no. ¿Y qué le cuesta al presidente de la República ir a escuchar a los que están demandando que lo escuchen? Los ciegos tienen frente al Palacio Nacional, en el parquecito Benito Juárez, 49, 52 días. Y Danilo Medina, que proclama de que el consenso, y el consenso es escuchar, el consenso es hablar, es oír a los otros. No escucha a los ciegos que están frente al Palacio hace 51, 52 días. Pero tampoco escucha a esa parte viva de la sociedad que está reclamando el cierre de la OISOE, pero además que termine la corrupción y ponerle un freno a la impunidad. Es de eso de lo que se trata. Bien, hasta aquí llegamos nosotros con esta entrega de Voz para el Cambio. Don Jaime Meléndez, muchas gracias por estar con nosotros. Lo esperamos permanentemente en este espacio de compromiso con la verdad, de compromiso con el ideal duartiano, de compromiso con el pensamiento de lo trinitario. Para todos y todas, muchas bendiciones y nos vemos aquí en una próxima ocasión. Hasta la próxima.